Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la 10ª versión de la Jornada de Ética ITLA 2023, bajo el lema Comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad. Actividad organizada por el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de generar un espacio de reflexión y análisis que contribuya a la promoción, divulgación y debate sobre la ética y los valores. Contamos con un conferencista a quien nos honra presentar. Se trata del señor Frank Fuentes Brito, quien impartirá la conferencia magistral Economía y Ética, lecciones para un ejercicio profesional transparente. El señor Frank tiene PhD en Economía por la Universidad de Illinois, Chicago, y un máster de Artes en Economía por la misma universidad. Es especialista en macroeconomía aplicada. Es magíster en Alta Gerencia, concentración en Finanzas, por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Recibamos al señor Frank Fuentes Brito. Bienvenido. Perfecto, entonces en esta tarde yo voy a hablar acerca de la economía y la ética, lecciones para un ejercicio profesional transparente. Y voy a tocar en general tres grandes temas. Primero voy a hacer una breve introducción sobre conceptos generales de la ética que sé que los oyentes y quienes están participando en esta conferencia conocen. Y después voy a hablar acerca de las aplicaciones, primero de la ética a la economía como ciencia y luego a las aplicaciones de la ética al ejercicio del economista, enfocándome en tres temas fundamentales, que son, uno, el manejo de las estadísticas económicas; dos, la investigación económica como tal; y tres, las recomendaciones de política económica. Con esto yo espero luego poder tener un intercambio con todos los participantes en una sesión de preguntas y respuestas. Pero para poder introducir este tema, permítanme hacer una breve exposición de lo que yo sé que todos ustedes conocen sobre la ética. La ética, como ustedes bien saben, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones de lo que nosotros pensamos que es el bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad, el bienestar común, etcétera, ¿no? Y la función de la ética como disciplina es analizar esos preceptos de moral, del deber y la virtud que de alguna manera regulen el comportamiento humano y permitan una convivencia libre y fluida. No, en este caso, la ética es diferente a la moral, porque la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. La ética defiende los principios que guían el comportamiento. La ética es más normativa, la moral va mucho más a la aplicación de esos principios, ¿no? Entonces, como la ética solo define normas, los profesionales, cualquier ejercicio profesional, pues debe de regirse por un código de ética, por un conjunto de normas que establezca cuál es la manera correcta de implementar la integridad, de implementar los preceptos morales fundamentales en el ejercicio de esa profesión o de esa área de la ciencia. Entonces, es importante destacar que la ética profesional, cuando ya se aplica a una profesión en particular, es una ciencia normativa que estudia los valores y principios y sobre todo los deberes que orientan cada profesión. Y obviamente todo eso se hace para poder de alguna manera guiar el ejercicio profesional sobre una base de la responsabilidad. Y muchas veces, pues en las profesiones es lo más común, se hace, como yo había mencionado anteriormente, un código de ética profesional o un código deontológico, que es lo que se utiliza para establecer esas responsabilidades, esos valores, esos principios y sobre todo esos deberes que tiene ese profesional. Lastimosamente, y tengo que decirlo como economista, una de las profesiones en las que ha sido más difícil establecer un código de ética, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional, ha sido la economía.
porque es por sus características. La economía es una ciencia, pero la economía tiene, digamos, su relación con el método científico de una manera diferente a como lo hace, digamos, la física, la matemática, la ingeniería, y de una manera mucho más libre y mucho menos estricta que lo tiene, por ejemplo, la medicina, la psicología, la psiquiatría y otras áreas, ¿no? Entonces, la economía tiene uno de esos grandes problemas, y a nivel internacional, uno de los temas que se ha discutido en los últimos años, sobre todo después de lo que sucedió entre los años 2008 y 2009 con lo que se conoció como la crisis financiera internacional, en donde los economistas por muchos años, incluyendo los mismos organismos internacionales, hablaron acerca de un futuro y de unas condiciones económicas que se vieron claramente puestas en evidencia, de que no era la situación tal y como los economistas, sobre todo algunos muy conocidos, expresaban, cuando vino la crisis financiera internacional y muchos bancos que estaban en una situación aparentemente sólida desde el punto de vista de las opiniones de los economistas, resultaron que llevaron a la quiebra casi todo el sistema financiero estadounidense, tuvo un contagio a nivel internacional, tocando bancos en Europa y en Japón, y luego entonces se generó una recesión, una crisis internacional producto, perdón, de esta crisis, y de estas quiebras bancarias. Entonces, teniendo esos conceptos de fondo, yo quisiera ahora entrar al primero de los dos grandes temas que quiero tocar en esta noche, que es el tema de la aplicación de la ética a la economía como ciencia. Y para poder entender la economía como ciencia, hay que primero definir qué es lo que es la economía. La economía se basa en dos grandes elementos, en dos grandes conceptos como ciencia. Primero, el concepto de la escasez. La escasez básicamente lo que nos muestra es que hay una cantidad limitada de recursos, ¿no? Y esa cantidad limitada de recursos, no solamente recursos financieros, sino recursos naturales, recursos humanos, recursos tecnológicos, todos esos recursos son limitados. Sin embargo, deben ser utilizados para satisfacer necesidades, deseos de los seres humanos que son ilimitados. Y eso lo podemos ver incluso en una conversación con nuestros propios hijos. O sea, nuestros hijos muchas veces nos solicitan que si nosotros le compramos algo, ya con esa compra que nosotros hemos hecho, ya sea una bicicleta, ya sea un Nintendo, ya sea un celular, ya ellos no van a volver a pedir nada más. Y esa va a ser la última compra que uno le va a hacer. Sin embargo, unas semanas después, a veces días después, ya quieren otra cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene deseos ilimitados. El ser humano siempre aspira a más. Y tenemos entonces el problema principal que la economía trata de resolver. Tú tienes unos deseos y necesidades que son ilimitadas, pero al mismo tiempo tienes unos recursos que son limitados para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, eso nos genera un problema que solamente se puede resolver a través de la optimización. Tenemos que optimizar estos recursos que son limitados para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles que sabemos que ya son limitadas, ilimitadas. Entonces, el uso y el proceso y la discusión de poder satisfacer esos deseos ilimitados con estos recursos que son limitados es el área principal de acción de la economía. No, la economía es la ciencia que trata de optimizar el uso de los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Entonces, en este caso, la teoría económica, con nosotros la conocemos hoy, digamos que podemos buscarle sus orígenes desde Platón y Aristóteles si queremos, pero lo que se considera como el inicio de la economía fue el libro que escribió quien hoy consideramos como el padre de la economía, Adam Smith, que escribió en el año 1776, coincidencialmente en el año en que
los Estados Unidos declara su independencia, Adam Smith escribió el libro que se llama La riqueza de las naciones, que básicamente es el punto de partida del análisis económico como lo conocemos hoy. Y lo que propone Adam Smith, perdón, en ese libro, es que el sistema económico que debe predominar a nivel internacional, si lo queremos resumir de alguna manera, es el capitalismo y que debe de ser alimentado por el interés común. Es decir, que en última instancia la mejor manera de poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la población, de la sociedad, con los recursos disponibles, es permitir que cada cual busque su interés propio, ¿no? Entonces, en ese caso, la ética para la economía resulta ser poco relevante, porque aunque la economía no es antiética, la economía sí por mucho tiempo, se ha trabajado de una manera en donde se considera la economía como si fuera amoral, como donde la economía no tiene ningún tipo de valoración ética sobre las cosas que puede hacer una persona en búsqueda de su interés propio para poder, obviamente, mejorar su propia situación. Obviamente, hay una serie de reglas que la sociedad debe cumplirse, pero sin embargo, la ética, que es algo que es mucho más sucinto y sobre todo mucho más específico del quehacer humano, pues la economía tenía por mucho tiempo muy poco que decir en cuanto a eso. Por eso es que los actores económicos se entienden de que deben respetar, por ejemplo, las leyes, deben respetar la propiedad privada, pero no necesariamente las normas morales juegan un rol ahí. Entonces, esa mentalidad es lo que muchas veces ha llevado a la economía y a las políticas económicas que se han implementado, sobre todo dentro de los sistemas capitalistas, a crear grandes desigualdades, inestabilidad económica, crisis medioambiental, por el hecho de que la economía muchas veces presta muy poca atención a temas éticos y morales. Porque si ustedes se ponen a pensar, el hecho de que en una economía, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, que es donde yo me encuentro ahora, en la ciudad de Washington, en la capital, pues uno puede salir a la calle y ver todos estos grandes edificios y toda esta gran riqueza que hay en esta gran nación, pero al mismo tiempo uno puede, no tiene que ir muy lejos para ir a los lugares en donde hay personas que están eh, eh, quizá pasando necesidades y que están viviendo muy por debajo de las condiciones mínimas que una persona debería vivir. Y esas enormes desigualdades son lastimosamente creadas por el mismo sistema que, si bien es cierto, potencia a aquellos que tienen grandes cosas que ofrecer y grandes ideas y grandes recursos y grandes habilidades para generar riqueza, pero margina de alguna manera a aquellos que no las tienen. Lo mismo sucede con la inestabilidad financiera, cuando en los mercados financieros se dan estas grandes burbujas y estos grandes aumentos, como sucedió recientemente con las criptomonedas, en donde hubo un gran aumento de su valor y de repente todo ese valor se perdió en un par de días y todo el que tenía su dinero ahí, pues lamentablemente lo perdió. Y ni hablar de lo que está pasando con la crisis medioambiental, o sea, la razón por la que tenemos hoy un problema grave de cambio climático que nos puede llevar incluso a una situación muy grave para países, por ejemplo, como la República Dominicana, que aportan muy poco a la generación de gases para el efecto invernadero y sin embargo son los que más reciben el impacto el calentamiento global producto del aumento del nivel de las aguas, del sargazo que llega a nuestras costas, de todo lo que tiene que ver con la frecuencia y la potencia de los huracanes que llegan todos los años a nuestros países. Entonces, nosotros sabemos que ningún modelo es infalible, ningún modelo económico, porque mucha gente diría, bueno, si eso lo genera el capitalismo, entonces el socialismo y el comunismo son los que deberían eh, tener la primacía en términos de política económica. Sin embargo, el socialismo, que es, digamos, de alguna manera la imposición económica o la manifestación económica de lo que es el comunismo como expresión política, tiene un problema de fondo muy grave que ignora y es que precisamente ignora el hecho de que
el deseo de superación personal es lo que debe mover una economía. Cuando todo el mundo va a tener el mismo nivel de riqueza, no importa cuánto se esfuerce, pues lamentablemente todo el mundo tiende a esforzarse lo mínimo. Y es lamentablemente lo que el socialismo y el comunismo nunca han podido entender. Pero hay otros economistas que incluso Premio Nobel de Economía, un nacional de la India, Amartya Sen, ha presentado estas, digamos, falencias de la economía como ciencia, como un problema de que estamos tratando de ser eficientes, pero no éticos. Y esa falta de ética, pues, ha generado muchos de los grandes problemas que vemos hoy en nuestro alrededor. No tenemos que irnos muy lejos para eso. De hecho, otro premio Nobel de Economía recientemente, Joseph Stiglitz, ha dicho en muchas ocasiones, perdón, de que el último siglo que nosotros hemos visto en la humanidad, en el siglo XX, ha demostrado de que el crecimiento económico es importante para el desarrollo, pero no es lo único que se requiere para alcanzar el desarrollo. Y que el hecho de que eso es básicamente algo que se demuestra en el hecho de que muchas naciones han logrado crecimiento, lo cual es importante porque tenemos siempre que pensar en crecimiento y desarrollo de la siguiente manera. Crecimiento es hacer el pastel más grande, hacer el bizcocho más grande. Desarrollo es partirlo de una manera más equitativa. Entonces, mucha gente dice, no, lo importante es el crecimiento y no el desarrollo, no. Los dos son importantes, porque si crecemos, si el bizcocho se hace más grande, pero se sigue partiendo en los mismos pedazos pequeños, pues solamente uno o dos miembros de la sociedad son los que se van a beneficiar la mayor cantidad de bizcocho. Sin embargo, cuando usted tiene un bizcocho pequeño que no crece, y lo quiere partir en partes diferentes, para poderle dar a uno va a tener que quitarle al otro. Por eso es que es necesario tener crecimiento y desarrollo. Los dos tienen que ir de la mano, pero sin duda el desarrollo es a lo que todos debemos aspirar. Y una de las políticas que sin duda el desarrollo desafía de una manera importante, sobre todo en países como el nuestro, es los temas de pobreza y de desigualdad. Entonces, las políticas públicas, las políticas económicas que el gobierno implementa, tienen que no solamente tocar las fibras que puedan generar crecimiento, sino que también deben de generar desarrollo. Es decir, en un país no solamente la economía debe crecer, sino que la gente debe vivir mejor, ¿no? Y en este caso, en cualquier economía, es prácticamente imposible que todos puedan vivir mejor si no hay crecimiento. El crecimiento es fundamental, no lo podemos dejar de lado, pero cuando hay crecimiento, a lo largo del tiempo, todos deberían experimentar una mejoría en el nivel de vida producto de ese crecimiento, lo que quiere decir que el crecimiento ahí se estaría convirtiendo de crecimiento a desarrollo. Pero, sin embargo, el tema que tienen las políticas económicas que los economistas sugieren y implementan cuando están dirigiendo instituciones públicas, tienen muchas veces faltas de esta ética y de esta moral que con frecuencia la ideología que tiene la persona muchas veces lleva a vender la idea de que una política económica como tal es la que va a resolver todos los problemas. Y de hecho, el gran problema es que en la economía no se llega solamente a un resultado por un solo camino. Se pueden llegar por varios caminos, pero cada camino tiene sus diferencias y sus dificultades. Entonces, los economistas tenemos que aprender, y la economía como ciencia tiene que tomar en consideración de que una ideología que suprime, por ejemplo, los debates democráticos sobre cuáles son las diferentes opciones de política que se deben implementar, no es la mejor. Es decir, ninguna teoría económica es infalible.
todas las teorías económicas deben ser puestas a prueba y deben de tener como objetivo mejorar los niveles de vida. Y ese es el primer gran reto ético que tiene la economía como ciencia. Ahora quiero pasar a un segundo elemento de esta charla en este día, que es a el ejercicio del economista, que aquí es donde quiero concentrarme más, porque como yo les decía inicialmente, la mayoría de las profesiones tienen principios éticos muy claros. Por ejemplo, en medicina está el famoso juramento hipocrático, que incluye, entre muchos de los principios, no hacerle daño al paciente, respetar sus derechos. Hay una serie de deberes fundamentales que tiene el médico, ¿no? Sin embargo, esto lo hace porque una parte fundamental, y no me refiero solo a los médicos, sino a todas las profesiones, una parte fundamental del servicio que presta la mayoría de las profesiones es la información, la honradez, que es una virtud fundamental. Es decir, tú tienes que a la persona a quien tú estás sirviendo darle la información de los beneficios y los riesgos que implica el el consejo que tú le estás dando. En este caso, un médico tiene siempre, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando, sobre todo aquí en Estados Unidos, cuando usted ve un anuncio de una medicina, de cualquier tipo de nuevo medicamento para cualquier tipo de enfermedad, usted se da cuenta de gran parte de ese anuncio se dedica a explicar y a listar rápidamente los efectos secundarios posibles que puede tener eso. ¿Por qué? Porque cada decisión que toma un médico de recomendarle un medicamento a alguien tiene un efecto secundario o varios. Entonces, de la misma manera, el economista, cuando da un consejo de política económica, cuando implementa, tiene que tener claramente no tan solo él, sino también quienes van a ser objeto de esa política, cuáles son los posibles efectos que esa política debe tener sobre ellos, ¿no? Porque cuando se pierde la confianza, que fue lo que pasó durante la crisis financiera de 2008-2009 a nivel internacional, sobre nosotros los economistas y sobre todo la profesión como tal, hubo mucha desconfianza porque por mucho tiempo se vendió de que todo estaba bien. Sin embargo, la crisis demostró que no era tal la situación, ¿no? Y por eso, cuando hay una restricción de la confianza, un paciente, por ejemplo, trata de buscar segundas y terceras opiniones, porque no puede, no siente que no puede confiar plenamente en lo que le está diciendo la primera persona que lo consultó. Entonces, muchas veces los economistas caemos en ese mismo error, como tenemos, tendemos a estar más aferrados a nuestras ideologías que a una ética en el quehacer de nuestra profesión, pues muchas veces vendemos como única solución nuestra posición. Y nos olvidamos de que hay otras posiciones que también tienen que ser expuestas como posibles alternativas para la solución de un problema económico particular, ¿no? Perdón. Y esto es importante porque eh, muchos incluso cuestionan la necesidad de un código de ética para una profesión, porque en el caso de la economía, como se ejerce desde diferentes facetas y no hay una obligación social definida claramente, pero sin duda lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas, ha demostrado la necesidad de eso. Yo les voy a poner un ejemplo. Después de que hubo la crisis financiera internacional en los años 2008 y 2009, hay un cineasta que escribió y dirigió un documental que se llama Inside Job. Este documental, que salió en el año 2010, ganó el Oscar como mejor documental. Fue dirigido por Charles Ferguson, y este documental, si usted no lo ha visto y le interesan estos temas económicos financieros, yo le animo a que lo vea. Es un documental excelente, yo lo vi varias veces, incluso a mis estudiantes, lo discutí varias veces con varios grupos de estudiantes. Y ese documental básicamente presenta, y por eso se llama Inside Job, de que lo que sucedió en esa gran crisis de 2008-2009
Y yo sé que quizá como tenemos la pandemia tan fresca, usted no, quizá nos recuerde que hace un poco más de 10 años nosotros estábamos en otra crisis financiera internacional de grandes dimensiones que incluso llegó al punto de poner el sistema financiero internacional en una situación de vulnerabilidad extraordinaria. Pero en ese documental de Charles Ferguson, hay un detalle que llama la atención, que de nuevo, nos hace pensar en la importancia de la ética. Y ese detalle es el hecho de que en ese documental se presentan opiniones de varios economistas muy prestigiosos, muy prominentes, que públicamente afirmaron cosas que tiempo después negaron rotundamente. Y la razón por la que afirmaron esas cosas después se logró llegar a la conclusión de la razón de ese cambio de opinión no era producto de una investigación nueva que había surgido o no era producto de que habían investigado el tema y ahora tenían una opinión diferente producto de la evidencia que había en esos trabajos, sino era simplemente porque muchos de esos economistas dijeron lo que dijeron antes de la crisis porque tenían relaciones con bancos y con instituciones financieras. Y para poder proteger esos intereses, dijeron lo que dijeron y de esa manera engañaron al público y engañaron a no solamente a la opinión pública, sino que engañaron también aquí en Estados Unidos a nivel internacional a los hacedores de política, que eran los que finalmente tuvieron que enfrentar la crisis, como la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos y otros organismos internacionales. Entonces, fíjense cómo la falta de ética de estos economistas nos lleva entonces a una crisis. Porque si ellos hubieran estado apegados a un código de ética, pues, y hubiera habido una manera de haberlos hecho poner en evidencia de que no estaban apegados al código de ética, pues quizás no hubiéramos tenido la crisis de la magnitud que la tuvimos. Incluso después de que eso sucedió, la Asociación de Economistas de los Estados Unidos, la famosa AEA, y que en ese momento estaba liderada por otro economista ganador del premio Nobel, George Akerlof, juntaron una cantidad de expertos, y de hecho hubo 300 economistas que escribieron una carta eh, exigiendo de manera urgente, que se adoptara un código de ética para los economistas aquí en Estados Unidos para evitar ese tipo de situaciones que se repitieran nuevamente. Y en países de América Latina como Colombia, Ecuador, Perú, incluso en México, que los economistas, hay colegios de economistas que tienen códigos de ética. Muchas veces incluso en esos países no hay una previsión clara para que los economistas, cualquiera que sea su afiliación, tengan que publicar sus potenciales conflictos de intereses. Porque si yo trabajo para una institución, muy probablemente no voy a hablar de esa institución mal. Y eso tiene sentido. Si ustedes me invitan a mí a hablar en esta en esta noche y yo estoy aquí fungiendo como representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional aquí en Washington, pues si yo doy una opinión favorable de la República Dominicana y yo doy una opinión favorable del Fondo Monetario, porque estoy representando a uno de esos dos en el otro, pues aquí entonces si ustedes no supieran que yo estoy fungiendo de esa manera, pues ustedes podrían pensar que mi opinión no es sesgada, pero obviamente como yo estoy defendiendo los intereses de la República Dominicana, yo siempre voy a hablar bien de lo que está pasando en el país. Sin embargo, si ustedes no supieran eso, ¿no? Entonces ustedes no hubiera claridad de cuál es la opinión verdadera de lo que está pasando. Y por eso es que los economistas y muchos de estas exigencias lo entienden que esto es importante, de que tienen que
poner claramente cuáles son sus afiliaciones y sus conflictos de intereses. Y eso lo vamos a ver más adelante porque es así. Hay tres áreas que yo quiero tocar antes de concluir esta presentación en esta noche, que son las tres áreas en donde yo creo que el ejercicio del economista debe de enfocar en su quehacer ético. El primero es en el manejo de las estadísticas. Como ustedes saben, los indicadores estadísticos son claves para los economistas. Cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, de la tasa de interés, de la tasa de cambio, de la inflación, el desempleo, todas esas son variables económicas que todos los días ustedes las oyen en los periódicos, la leen en los periódicos, la oyen en la radio, la ven en las redes sociales y nosotros los economistas permanentemente estamos hablando de ellas. Ahora, si yo utilizo una, una estadística, un indicador que tiene errores o que ha sido manipulado, pues, y yo lo presento al público como que es el indicador que dice la realidad acerca de lo que está pasando con esa variable en particular, entonces yo estoy haciendo un ejercicio no ético de la economía en mi función como economista. Y esto es muy importante porque todas las instituciones públicas de la República Dominicana manejan un grupo de indicadores económicos. El Ministerio de Hacienda maneja eh, la deuda, el gasto público, etcétera. El Banco Central maneja la inflación, la tasa de cambio. La Superintendencia de Bancos maneja la los diferentes indicadores financieros de los bancos, la solvencia, etcétera, la morosidad de las instituciones financieras. Si esos indicadores no estuvieran calculados de la manera correcta, nosotros estaríamos presentando y las instituciones financieras estarían presentando una situación económica que no es real. Entonces, por eso el manejo de las estadísticas tiene que hacerse de una manera ética, ¿no? Y nosotros sabemos que las estadísticas muchas veces pueden ser o manipuladas, y en este caso nosotros hemos visto muchos casos a nivel internacional como cuando tuvimos la crisis de Grecia y otros países que han entrado en crisis porque presentaron indicadores que no reflejaban la realidad de la situación económica de esos países, pero también tenemos indicadores que pudieran ser mejorados, que la información que está disponible para poder calcularlos no es quizá la mejor y por eso entonces tienen que surgir indicadores alternativos. Uno de esos indicadores, por ejemplo, que siempre está bajo la lupa es el Producto Interno Bruto, por ejemplo. De que se entiende de que el Producto Interno Bruto quizá no mide todo lo que en una economía se produce o no incorpora el nivel de bienestar que pueda haber en una economía. Entonces, han surgido otros indicadores económicos alternativos, como por ejemplo el famoso Índice de Desarrollo Humano, que calcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que es una manera alternativa de medir cómo va la situación económica y social, en este caso el desarrollo, si queremos medirlo, en un país, más que el crecimiento, que es lo que te mide el PIB, ¿no? Y hay muchos economistas muy prestigiosos, premios Nobel, que han hablado acerca de la necesidad de combinar diferentes indicadores para mirar una misma situación y poder tener todas las diferentes aristas que se puedan tener de una situación. Entonces, la importancia que tiene el manejo de las estadísticas, como les digo, viene por estas dos situaciones. Primero, porque una estadística manipulada, cualquiera que sea, en cualquier país del mundo, pues va a dar va a mostrar una realidad que no es tal, y va a llevar a que quienes utilicen esa estadística para tomar una decisión, pues tomen una decisión errada. Y por otro lado está el tema de que hay estadísticas que, si bien es cierto, no necesariamente tienen que estar manipuladas, pero no necesariamente reflejan la realidad completa y por eso es necesario usar eh, estadísticas adicionales para poder mirar un problema desde otra dimensión. Entonces, en el manejo de las estadísticas, tiene que haber un manejo ético de parte de los economistas, no solamente de quienes las usan, ¿no? Sino también de quienes las compilan
y quienes las utilizan para calcular indicadores económicos. Entonces, ese es el primer punto que quiero hacer acerca del ejercicio del economista en el manejo de las estadísticas, como la ética en el manejo de las estadísticas es fundamental. El segundo es con relación a la investigación, porque obviamente la investigación económica es el principal insumo de la investigación, son esos datos e indicadores. Y en economía, como en cualquier ciencia, no solamente social, sino en cualquier área del saber, la investigación es fundamental para poder avanzar en el conocimiento. Es necesario dedicar horas a poder leer todo lo que se ha hecho hasta ahora, poder hacer experimentos, poder ver diferentes formas de resolver un problema, y la investigación en economía es fundamental. ¿Por qué? Porque la investigación es lo que traza la pauta sobre hacia dónde avanza la ciencia. Entonces, si hay una investigación que no se ha hecho con transparencia y no se ha hecho con integridad y no se ha hecho con una evaluación desinteresada de las ideas, sino que se ha hecho de alguna manera para poder promover una idea y se ha escrito en términos más prácticos, se escribió la conclusión antes que hacer el trabajo, pues si estamos en una situación así, entonces esa investigación está faltando a la ética, y esa falta de ética puede de nuevo generar teorías y generar discusiones y generar políticas económicas erradas. ¿Por qué? Porque es una discusión que se está focalizando en ideas y no se está realmente respetando el proceso del método científico como tal. Por eso es que la ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que permite el avance del conocimiento, la comprensión y la mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Es imposible que nosotros hagamos una investigación y que no apliquemos estos principios éticos y que la hagamos con integridad, y que esa investigación más adelante no genere una mala interpretación y un mal enfoque de un problema en la economía. Por eso la investigación en economía particularmente tiene que regirse por principios éticos de integridad, de, de un análisis desinteresado e insesgado, como decimos los economistas, de las ideas, de manera de que nosotros permitamos que la misma prueba de hipótesis que nosotros hagamos sea lo que determine el valor de esa idea que nosotros estamos proponiendo. Eso es fundamental en la investigación, porque la investigación, esos resultados que están en esos documentos, son los que después generan las teorías que nosotros después utilizamos para poder hacer recomendaciones de política económica. Y es ahí mi tercer y último punto de esta exposición. Es, primero hablé acerca de el manejo de las estadísticas, cómo es importante que el economista tenga un manejo ético de las estadísticas. Segundo, hablé acerca de cómo es importante, fundamental, que en la investigación económica haya un manejo ético, pero sobre todo es fundamental que haya un manejo ético. Entonces, como había dicho anteriormente, el economista en su ejercicio, hay tres áreas en las que debe de manera fundamental aplicar la ética. Y es primero en el manejo de las estadísticas, como ya expliqué; segundo, en la investigación; y tercero, es en las recomendaciones de política económica. Esta es una de las principales funciones que tiene un economista, sobre todo que trabaja en las instituciones públicas, en el aparato del Estado. No, porque existe un mandato ético, primero, de no aprovecharse de la información privilegiada que tiene como asesor o como hacedor de política. Tampoco puede utilizar o debe utilizar las conexiones que tiene en su función pública de asesoramiento con fines lucrativos, sobre todo cuando lo hace con empresas, pero cuando trabaja como como parte del aparato del Estado, como un empleado público, pues la ética y la transparencia es fundamental. ¿Por qué? Porque la ética y la transparencia no necesariamente mitigan todos los problemas, pero sobre todo limita de que las decisiones de política que se estén tomando, las decisiones de subir o bajar tasa de interés,
de aumentar o disminuir el gasto público, de pagarle a aquel proveedor y no pagarle a este. Son decisiones que deben tomarse no movidas por el interés personal, ¿no? Todas estas decisiones, cuando nosotros hablamos de recomendaciones de política económica, hay implicaciones que tienen, eh, son menos directas, pero que son fundamentales y yo quiero llamar la atención a ellas. Primero, cuando nosotros hablamos de el economista como un asesor de políticas económicas, como un asesor a nivel financiero, es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta a quienes asesoramos, de que tengamos la honradez de tener claro y de comunicar de que el conocimiento en la economía, 2 más 2 no siempre son 4. Y hay muchas situaciones y circunstancias que confluyen para que un resultado económico de una política no vaya o vaya en función de lo que se ha planificado. Entonces es muy importante. Es decir, cada decisión que toman el presidente de un país, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y todas las instituciones del Estado, todas esas decisiones de política económica están sujetas a riesgos e incertidumbres y es importante que nosotros tengamos en cuenta y de comunicarle eso al público. Es decir, también hay que comunicar de que no hay solamente una única política efectiva. Nosotros los economistas tendemos mucho a abrazar preceptos ideológicos de una manera en la que nos olvidamos de que hay otras maneras de ver el problema. Y eso nosotros pecamos de eso con mucha frecuencia y lo hacemos. Y cuando usted hace eso, cuando usted está dirigiendo el Estado, eso puede ser catastrófico. Porque la única manera en la que podemos resolver un problema no es solamente basado en mi ideología. Yo tengo que aprender a mirar el espectro completo y para hacer la mejor recomendación posible. Y sobre todo, es importante que nosotros siempre evaluemos el impacto que la política que nosotros estamos recomendando tiene sobre las clases más vulnerables. Porque muchas veces nosotros estamos proponiendo una política económica que se olvida de que las implicaciones de esa política pueden afectar a los más pobres, a los que no tienen una manera, los que no tienen un colchón, los que no tienen algo que los proteja, ¿no? Porque la clase media puede tener, si nosotros decidimos que vamos a, a aumentar un impuesto o que se va a aumentar cualquier otra variable de la economía, pues tenemos siempre que pensar en el impacto en el bienestar de los más pobres. Eso no quiere decir que haya momentos en donde haya que tomar decisiones difíciles, ¿no? Muchas veces, sobre todo en momentos de crisis, se tienen que tomar decisiones difíciles que tenemos que sopesar, ¿no? ¿Cuál es el efecto neto entre ganadores y perdedores? ¿Cuál es el que pesa más en términos, porque ninguna política es neutral para todo el mundo? Pero el economista, nosotros los economistas, en el ejercicio de nuestra profesión, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Tenemos que tenerlas en cuenta cuando manejamos estadísticas o cuando compilamos estadísticas y analizamos indicadores económicos. Tenemos que hacerlo cuando nosotros hacemos investigación y por último, como digo aquí, cuando nosotros hacemos recomendaciones de política o hacemos recomendaciones a empresas. Tenemos que tomar en cuenta de que no estamos recomendando para fines de un beneficio personal, sino que lo estamos haciendo para fines del beneficio de quien nos ha contratado para escuchar y seguir nuestra recomendación. Entonces, con esto quiero concluir esta presentación. La idea de esta presentación era hablar acerca de la economía y la ética y presentar algunas lecciones para un ejercicio profesional y científico transparente. Es todavía tenemos un camino por recorrer. Los economistas, yo creo que nosotros somos de las profesiones que la gente quiera o no, pues tiene que de alguna manera
toparse y siente las decisiones que nosotros hemos recomendado y tomado, porque pues las grandes políticas de los gobiernos son en su mayoría de carácter económico y que son economistas muchas veces que las toman o economistas que las recomiendan. Y para nosotros la ética, independientemente de que no es un elemento fundamental muchas veces dentro de nuestro marco científico y teórico, pero sin duda debe de ser en nuestro ejercicio profesional, como he querido titular esta charla, debe de ser el norte nuestro, actuar con siempre con ética, transparencia e integridad. Así que con esto le cedo la palabra nuevamente al profesor Víctor Hilario para poder contestar algunas preguntas de no tan solo de los alumnos, sino de profesores que yo sé que también están conectados a esta transmisión. Bueno, querido amigo de Litra, ciertamente que Fran es una persona que nos tiene mucha estima, cree en el trabajo que se está haciendo con la juventud dominicana, que abraza la tecnología justamente para aportar al, al, al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país. Y aquí nos llega una pregunta, nos dice, ¿cómo se puede aplicar a la práctica un ejercicio ético de la economía en la República Dominicana? Esa es una muy buena pregunta porque es una pregunta con una respuesta bastante extensa. Y eso tiene que ver primero, en República Dominicana es necesario eh, establecer un código de ética para los economistas. Eh, Eso yo sé que genera mucha suspicacia porque habría que determinar quiénes son los que van a establecer ese código de ética. En la República Dominicana existe lo que se llama el Colegio Dominicano de Economistas, que recientemente creo que el presidente es José Luis Malcún, que es un economista muy destacado y con mucha experiencia. El hecho de que se establezca un código de ética que los economistas debamos seguir y creo que y tener como referencia va a ser muy importante para fines del ejercicio profesional en la República Dominicana a todos los niveles. También es muy importante, y esto lo digo porque los economistas, lamentablemente, y uno de los temas que hablábamos de conflictos de interés y de afiliación, a lo largo de la charla, es algo que los economistas perdemos mucho de vista. Los economistas tendemos a decir una cosa y a atacar o proponer alguna política económica cuando se está en la oposición política, y muchas veces eh, apoyar y sugerir eh, lo opuesto cuando se está en el gobierno. Y eso es sin duda la propia definición de lo que es un ejercicio antiético. O sea, si cuando tú estás en la oposición, la política económica que está implementando el gobierno, pues siempre se critica, siempre está mal. Pero cuando entonces esa misma persona o su partido está en el poder e implementa esa misma política económica, entonces esta misma persona, este mismo economista, la justifica y la ve como buena y válida. Entonces, eso es un ejercicio simplemente antiético. ¿Entiendes? Siempre va a ser muy importante, sobre todo en la República Dominicana, eso es muy común, eh, que nosotros podamos tener una discusión un poco más abierta de las diferentes opciones de política. Porque si nosotros no lo hacemos así, estamos desinformando a la población. Y la desinformación lo único que genera es falta de confianza. Por eso es que el ejercicio del economista en la práctica tiene que regirse por la ética, y un aspecto práctico de eso es, si usted criticaba una política cuando usted estaba en la oposición, cuando usted está en el gobierno, no implemente esa política y la quiera justificar, porque entonces estamos de nuevo ejerciendo eh, una labor como economista desde un punto de vista y de una práctica antiética. Eso sería
mi respuesta a esa primera pregunta. Nos llega una segunda pregunta, eh, ¿verdad? Aprovechando que destacas la integridad, el desinterés, el desinterés que se orienta hacia el bien común, la responsabilidad como valor. Ahora tocas la coherencia y la honestidad. Esta pregunta dice que, ¿qué rol juegan los organismos internacionales en ayudar, al fomento de un ejercicio más ético de la economía? Esa es una pregunta importante y yo que estoy ejerciendo aquí una función como representante de la República Dominicana aquí en el Fondo Monetario Internacional, es muy importante hablar acerca de esto porque sobre todo para fines de los estudiantes y profesores que me están escuchando. Los organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, son los que establecen los manuales, las normas y estándares para las estadísticas, ¿no? Y ustedes recuerdan que yo mencioné tres grandes áreas en donde el ejercicio del economista debe de revestirse, cubrirse con un comportamiento ético, que son las estadísticas, la investigación y sobre todo las recomendaciones de política. En lo que tiene que ver con las estadísticas, los organismos internacionales como el Fondo Monetario, las Naciones Unidas, entre otros, son los que establecen los estándares, las normas, los manuales para la recopilación, la presentación de las estadísticas. Entonces, esa es una manera en la que los organismos internacionales ayudan a un ejercicio ético. Porque si yo puedo compilar las estadísticas de desempleo, por ejemplo, sin guiarme de los estándares que establece la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, yo podría tomar una estadística y manipularla. Sin embargo, si la OIT no tan solo establece los lineamientos de cómo se debe hacer ese cálculo, sino que también la OIT es la que de alguna manera audita ese indicador que yo estoy calculando, pues el organismo internacional de una manera está imponiendo un punto de comparación, está imponiendo una norma que es la que fomenta o por lo menos intenta fomentar un comportamiento ético por parte de quien compila y presenta las estadísticas. Una segunda área en la que los organismos internacionales, en el caso particular del fondo, eh, hace una evaluación del ejercicio de los economistas, sobre todo en lo que tiene que ver con las recomendaciones de política económica, es con las visitas que el fondo hace. El Fondo Monetario hace al menos una visita al año a todos los países miembros. El Fondo Monetario tiene 190 países miembros. La República Dominicana es miembro fundador del Fondo Monetario desde el año 1945 y todos los países miembros deben regirse por eh, los, eh, el convenio constitutivo del fondo. Y el convenio constitutivo del fondo, en su artículo número 4, establece de que todos los países miembros tienen que permitir que el fondo los visite y haga una evaluación exhaustiva de las políticas que están implementando esos países como miembros del fondo. Y esa evaluación es lo que se hace anualmente, que se llama, si usted quizá lo ha visto por ahí en el periódico, una evaluación o una visita, una consulta de artículo cuarto. Y eso básicamente es lo que una misión de técnicos del Fondo Monetario visita el país y se reúne desde el presidente de la República hasta todos los ministros, grandes empresarios, organizaciones del sector privado, sindicatos, de alguna manera para poder tener una idea de cuáles son las diferentes opiniones que hay acerca de las políticas económicas y escribe un reporte anual, ¿no? Y ese reporte pues se publica en la página del Fondo Monetario Internacional. De hecho, esa visita de artículo cuarto se va a llevar a cabo el próximo mes y un grupo de técnicos del fondo pues visitará el país por unas cuantas semanas y yo estaré también acompañando como representante del país a esa misión. Pero para retomar la idea de la pregunta,
los organismos internacionales juegan un rol fundamental, sobre todo porque establecen esas normas, esos estándares, esos manuales, que son los que de alguna manera rigen el comportamiento y sirven de punto de comparación con las políticas que se están recomendando o con las estadísticas que se están compilando para de alguna manera poder determinar si ellas no solamente son efectivas, sino si han sido eh, de alguna manera compiladas o hechas desde un punto de vista ético con integridad y buscando el interés común. Bueno, gracias por la respuesta. Y wow, trae mucha luz. O sea, fíjate cómo estos manuales de apoyo vienen siendo códigos de comportamiento, en este caso de comportamiento económico. O Sí. sea, wow, qué relación guarda estrechamente la ética con la economía. Nos llega otra pregunta y aprovechando, ¿verdad?, que en tu calidad de representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington y y, ¿verdad? Toda esa trayectoria de investigación que te acompaña y de experiencia, nos preguntan, ¿podría un ejercicio económico más ético ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad? Esa es una pregunta bastante importante porque la pobreza y la desigualdad son dos de los principales flagelos que enfrentan los países emergentes y las economías en desarrollo. La República Dominicana no se escapa a esa realidad. Tenemos un índice de pobreza en torno al 30% de la población y un índice de pobreza extrema que está cerca del 6-7%. Entonces, obviamente en la República Dominicana la pobreza sigue siendo un tema, lo mismo que con la desigualdad. Entonces, las políticas que nosotros los economistas recomendemos, si bien es cierto, no necesariamente van a eliminar la pobreza, pero si nosotros tomamos en consideración, como había dicho anteriormente, lo importante que es mirar las consecuencias sobre la población más vulnerable de las políticas que implementamos y hacerlo de una manera consciente y eficaz, de manera de que nosotros podamos eh, proteger a esa población vulnerable. Pues sin duda nosotros estaríamos haciendo un beneficioso servicio a las clases más pobres de nuestros países. Si nosotros tomamos en consideración en las políticas que implementamos cómo no tan solo no dañar a esos grupos más vulnerables, sino también de integrarlos un poco más. O sea, de tener no tan solo una visión de proteger, sino también una visión de incluir, de que propongamos políticas que sean más inclusivas y sean políticas que de alguna manera permitan oportunidades para esos grupos. Eso es difícil y muchas veces se considera que este tipo de políticas son difíciles, prácticamente imposibles de implementar porque tienen ribetes más de quimera que de prácticos, pero sin duda hay formas de hacer las políticas económicas más humanas y más beneficiosas para las clases más pobres. Lo que se necesita es la voluntad y lo que se necesita son una serie de principios éticos que nos lleven a tomar decisiones que tengan integridad y que puedan lograr el beneficio del bien común, que es lo que al final de cuentas debe hacer toda ciencia social, que es el caso de la economía. Fran, ciertamente que nos alienta tu información, tu mensaje, más que información es un mensaje a los jóvenes y a nosotros también como docentes nos alienta. Una autoridad, candidato a doctorado en economía y maestría en economía en la Universidad de Illinois de Chicago, especialista en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magistre de alta gerencia en concentración en finanzas y licenciado en economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ITLA, fue becado del programa Fulbright, o sea, ya esto habla de la calidad de, de la persona, ¿verdad? Del científico, del investigador, quien nos enriquece esta semana de la ética
y su larga trayectoria en el Banco Central y, como bien sabemos, dignifica su representación a todos los dominicanos ante el fondo. Muchas gracias por estas informaciones, por este mensaje a nuestros jóvenes en esta Semana de la Ética. Es importante, Fran, también que sepas que el ITA tiene 3 éticas. Creo que son pocas las instituciones que creen en la ética como una fuente, como una base para que nuestros tecnólogos tomen buenas decisiones y saber que la ética guarda una estrecha relación con la economía, ciertamente que nos alienta a saber, escuchar de ti, ¿verdad? Con la convicción que compartes de que ciertamente la ética juega un rol en la economía y que es necesaria, que es garantía, y el trabajo que vienen ustedes haciendo, sustentando esa conformación de sus manuales, custodiado por esta, por esta, por esta cultura de principios y de valores que la hacen verdaderamente eficiente y humana. Gracias, Fran, por este tiempo que dedicas, ¿verdad?, a la juventud dominicana, en este caso representada en los estudiantes de élite. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer y espero eh, poder en alguna otra ocasión compartir con ustedes, ya sea sobre este u otros temas. Y sin duda, una institución como el ITLA, que hace una labor tan encomiable e importante para la economía dominicana, porque está formando profesionales en un área tan nodal para el crecimiento económico y el desarrollo como es la tecnología. Es decir, que para mí es un gran placer y agradezco enormemente la invitación. Bueno, gracias. Será para la próxima.